como el espinito que en la sabana florea. No se meta conmigo, caballero. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, amigues de Raíz, de People's Dispatch y de Barricada TV? Soy Elena Duarte y junto con Zoe Pepper estaremos el día de hoy conduciendo este programa que hemos hecho para disputar el alma. Le mandamos un abrazo enorme a nuestra querida Luciana, quien por temas de salud pues no podrá acompañarnos el día de hoy y pues vamos a estar hablando de temas que nos competen y que en realidad, bueno, como nos competen a todos, fue sede la ONU de todos estos debates en días recientes y también, pues desde estas latitudes ya estamos haciendo este programa ya tan solo unas horas de que comience un nuevo gobierno aquí en México. Zoe, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. He estado, bueno, claro, esta semana en Nueva York, que ha sido, como dijiste, la sede de el debate general y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y ha sido una semana bastante rara, para decirlo así. Digamos que el lema de esa Asamblea General fue no dejar a nadie atrás, actuar codo a codo para promover la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana en favor de las generaciones presentes y futuras. Y bueno, para todos y todas que estábamos viendo las noticias la semana pasada, parece casi broma que se reunieron todos esos líderes y representantes diplomáticos en medio de esa coyuntura en que vimos una escalada de violencia muy terrible por parte de los Estados Unidos e Israel, que trabajaron para ejecutar uno de los bombardeos más fuertes en la historia recién contra Líbano para asesinar a un dirigente político libanés de alto rango. Esa escalada violenta en el Medio Oriente, así como la imposición de medidas coercitivas unilaterales a un tercio de los países del mundo, hacen muchos preguntar para qué sirve esa institución si es sometida a los intereses políticos de los países imperialistas. Para conversar sobre qué es la Organización de las Naciones Unidas y por qué no puede parar las guerras, invitamos a la analista y coordinadora de la Secretaría de la Asamblea Internacional de los Pueblos, Stephanie Weatherby Brito. Bueno, Stephanie, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien, Stephanie. Felices de tenerte aquí, querida Stephanie. Y bueno, pues vamos arrancando con estos temas que no son menores. Estamos viendo una Asamblea General de las Naciones Unidas a tan solo unos días de que se cumpla también este aniversario de la intensificación de este genocidio en Palestina. Y pues creíamos que la ONU, o a lo mejor somos muy ilusos, muy ilusas, creíamos que la ONU podía frenar o al menos ayudar a frenar este genocidio de Israel en contra de Palestina, pero hemos visto puras palabras. ¿Qué opinión te merece estos discursos que además pues creo no han sido la mayoría, ¿no? O algunos y que han venido en realidad de América Latina, sobre todo para parar, detener este genocidio? Sin embargo, a un año de esta intensificación, Stephanie, pues hemos visto que poco realmente se ha hecho y la mayoría son palabras. Sí, desafortunadamente, aun cuando la mayor parte del mundo y la mayoría de los países del mundo se oponen a la continuación de la guerra y obviamente a la intensificación de la guerra, las Naciones Unidas no han podido hacer nada al respecto. De cierta forma, esto no es una novedad. Ya ha habido en el pasado una crítica bastante fuerte a la incapacidad de las Naciones Unidas de intervenir en favor de la paz, aun cuando ese es el motivo por el cual las Naciones Unidas se fundaron. Pero creo que la situación hoy en día es mucho más grave porque hoy lo que se conoce y lo que se sabe y lo que se ve todos los días en las noticias y por las redes sociales sobre el avance de la guerra y sobre las acciones que constituyen crímenes de guerra contra el pueblo palestino y ahora contra otros países de la región, son muy bien conocidas y el mundo se pregunta por qué es que nadie puede ponerle un alto a lo que se está dando a cabo. Entonces, para responder a esa pregunta, creo que es importante ver un poco lo que ha sido la capacidad de los Estados Unidos, de cierta forma,
de imponer su agenda política, su agenda económica, a pesar de lo que la ONU piense. Y tal vez uno de los episodios más recientes, además de la guerra en Palestina hoy en día, pero también un episodio que importa, es cuando se dio a cabo la invasión de los Estados Unidos a Irak, que fue una guerra que no tenía realmente justificativa del punto de vista de supuestamente promover la democracia o por una cuestión supuesta de impedir que se propagaran cierto tipo de armamentos o de armas nucleares, etcétera. Pero también fue otro ejemplo en el cual la ONU no pudo realmente hacer nada. Entonces creo que hay una decepción muy grande hoy en relación a la ONU. Ya ha habido en otros momentos críticas a la incapacidad de democratizar la ONU, el hecho de que el Consejo de Seguridad parece que no ha sido renovado de forma a estar de acuerdo con lo que es el mundo hoy en día, pero creo que la situación hoy es mucho más seria en relación a la crisis de legitimidad que vive la ONU. Sí, gracias, Stephanie. Es una situación preocupante y creo que es como esa confusión en que ves que desde la misma Nueva York Netanyahu ordenó, ¿no? Ese bombardeo. Creo que esa imagen va a quedar en la historia. Y también sé que estuviste investigando, escribiste un artículo para People's Dispatch sobre justamente la ONU, su fundación y algunas contradicciones casi estructurales de esa organización. ¿Qué nos puedes contar sobre la fundación de la ONU que nos ayuda a entender su actuación, ¿no?, en el día de hoy? Bueno, la ONU fue fundada principalmente para crear un cierto espacio que gobernara las relaciones entre los países del mundo con el objetivo de impedir que se diera otra guerra mundial, ¿no? La ONU se funda después de otros intentos a formar, primero se formó la Liga de las Naciones, la cual no pudo avanzar, y después se funda la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, con ese objetivo de evitar que se den a cabo más guerras mundiales y de crear una cierta estructura tanto legal como también diplomática, para que hubiera diálogo entre los países y para que se observaran ciertos como convenios básicos, ciertos tratados básicos que evitaran que se dieran a cabo guerras en el futuro. Es importante decir que también la ONU tenía como un principio muy importante el respeto a la soberanía de los diferentes países que la componen, ¿no? Porque precisamente no tenía ese objetivo de imponerse y volverse como una supraestructura que de cierta forma le robara soberanía a los pueblos del mundo. Pero lo que vemos hoy en día es que eso no ha sido el problema. El problema no es que la ONU es demasiado poderosa, sino el hecho es que la ONU no tiene ningún poder. Y podemos preguntarnos por qué se da eso y qué es lo que vemos en el origen de la ONU que nos lleva a la situación en la que la ONU se ve hoy. Básicamente los países que estaban más involucrados en la fundación de la ONU eran países que tenían como uno de sus intereses principales no solo evitar la paz evitar la guerra y garantizar la paz, sino que también tenían como objetivo central la expansión del capitalismo y la defensa del orden capitalista, y también que se diera a cabo una transición del mundo como era antes, un mundo colonial, de tal forma que los países que eran colonialistas no se vieran totalmente afectados por esa transición a otra orden mundial, o sea, que mantuvieran algún tipo de control sobre sus excolonias. Entonces, ahí vemos que ya desde un comienzo, aun cuando la ONU se compromete a ciertos principios, ciertos valores, como el respeto a la soberanía, la defensa de los pueblos, evitar que haya una concentración de poder en ciertos países que pueda victimizar a otros pueblos, eso fue muy rápidamente saboteado, porque los países más fuertes del mundo, en ese entonces y hoy en día, tienen como su agenda principal proteger sus intereses, no proteger la paz mundial. Entonces, hoy en día, los Estados Unidos fue a lo largo de esta fundación y de este proceso de construcción de la ONU, tuvo un papel también importante, no fue el único, pero básicamente lo que hemos visto es que en cualquier momento en que la ONU se opone a lo que son los intereses de los Estados Unidos, los Estados Unidos no tiene por qué
acatar las órdenes de la ONU, las recomendaciones, y es porque tiene un poder militar que es desproporcional a lo que tiene el resto del mundo, totalmente desproporcional a lo que podría tener la ONU, porque no es como si la ONU tiene sus propias tropas independientes de cualquier otro país. Entonces, básicamente los Estados Unidos no tiene interés en comprometerse con ninguna paz mundial. Y en ese sentido, Stephanie, también hemos visto cómo hay temas que a pesar de los años y que materializan justamente esto que nos explican, no han cambiado. Uno de ellos es el tema de Cuba, en donde año tras año se sigue votando en contra del bloqueo unilateral de estas medidas coercitivas financieras que ya llevan décadas impuestas sobre la isla. Se vota, la mayoría del mundo accede a que esto no tiene que ser la constante ni tiene la razón de ser, ¿no? De seguir existiendo, y aún así, pues el veto y la arquitectura de esta comunidad internacional, como se hace llamar, pues insiste en que unos cuantos países pueden tomar esa decisión de que sí se mantenga ese bloqueo. Sin embargo, lo que habría que rescatar, y esa es mi pregunta, es la vigencia de un proceso como el cubano, que a pesar de estas votaciones y a pesar de todo este asedio, sigue estando en materia internacional y sigue teniendo el respaldo de los pueblos. ¿Por qué esa importancia de respaldar un proceso como el de Cuba y que, bueno, se demuestra en una organización bastante atemporal como lo es la ONU? Porque básicamente el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba constituye una violación de la soberanía del país y es un acto de injerencia contra el orden político y económico que Cuba ha desarrollado y que ha decidido tener durante los últimos más de 60 años. Entonces va en contra totalmente de los principios y los valores que fundaron la ONU, ¿no? La idea de que tenemos que respetar la soberanía de cada país y de cada nación y que una potencia no puede imponer en otra sus intereses. Bueno, ¿por qué se da el bloqueo? El bloqueo se da básicamente como una forma de castigar a Cuba por mantener un gobierno que va contra los intereses de los Estados Unidos, tanto porque es socialista, sino también porque es antiimperialista, o sea, que denuncia y articula con otros países para oponerse a las medidas que los Estados Unidos busca imponer no solo en América Latina, pero también en África. Entonces, Cuba ha sido un problema para los Estados Unidos porque tiene esa moral con muchos países, especialmente del sur, para denunciar acciones que van en contra del desarrollo de nuestros propios países, que van en contra de nuestra democracia. Y para los Estados Unidos siempre ha sido muy incómodo ese papel que Cuba tiene, de poder decir las cosas como ellas son. Y no solo eso, sino que Cuba también ha tenido un papel de cierta forma en motivar y dar un cierto estímulo y valor para que los pueblos del mundo también se coloquen en una posición de desafío a los Estados Unidos cuando los Estados Unidos está tratando de hacer cosas que son injustas contra nuestros países. Entonces, eso es el motivo que Cuba está bloqueada, porque Estados Unidos quiere castigar a la isla, quiere que se derroque el gobierno que la isla tiene actualmente y que ha tenido durante varias décadas, porque para Estados Unidos es una incomodidad tener un país que está tan cerca y está en un territorio que es tan estratégico como es América Latina, que tenga esa capacidad, como dije, de denunciar y de aliarse en contra de los Estados Unidos cuando nuestros intereses son otros que los que no son de Estados Unidos. Entonces, seguir hablando del bloqueo es muy importante porque no se nos puede olvidar que constituye una violación de la soberanía de un país. Y lo que tenemos que recordarnos es que en cuanto Estados Unidos pueda continuar imponiendo un bloqueo de forma impune en un país, puede hacerlo con otros países. Y tanto es que como el bloqueo en Cuba no ha sido de cierta forma desconstruido porque los demás países del mundo no han podido unirse para oponerlo, Estados Unidos desde entonces solo ha sancionado más países, que son otra forma de bloqueo económico. Entonces, Cuba no es el único país que está siendo sancionado por los Estados Unidos o sobre el cual los Estados Unidos está violando su soberanía, tratando de imponer restricciones que obliguen con que el gobierno de ese país sea derrumbado o sea cambiado porque la situación se vuelve tan intolerable para el pueblo que el pueblo decide básicamente abandonar cualquier lucha que estaba llevando a cabo, sea por soberanía, sea por democracia, sea por cualquier tipo de justicia económica,
porque la situación se vuelve tan intolerante, y eso es lo que vemos que se está dando a cabo hoy en día en Venezuela también, ¿no? Entonces, dejar atrás el tema de Cuba porque pues es un tema muy viejo y nunca va a cambiar, es ceder a los Estados Unidos nuestra soberanía, es decirle a los Estados Unidos, bueno, pues hagan lo que quieran y cuando no les convenga, sabotéenos, bloquéenos, etcétera. Entonces, no es importante el tema de Cuba solo para Cuba, sino porque demuestra un poder desproporcional de un país contra otro. Bueno, sí, Stephanie, justamente creo que en esas votaciones, tanto sobre la resolución que promueve Cuba, sobre el bloqueo, pero también todas las votaciones que hemos visto en el último año con el cese bilateral al fuego, todas las resoluciones que han propuesto para frenar el genocidio, muestra que la gran mayoría del mundo, la gran mayoría de los líderes del mundo realmente quieren la paz y quiere otra orden mundial. Están en contra de los anhelos, así sea que tengan ideologías diferentes de cómo manejan sus países, su política interior, pero todos quieren un cambio de lo que está pasando ahora y parece que es inevitable el multilateralismo, aunque Estados Unidos y la ONU hagan parecer lo contrario, pero hemos visto también en esos años, meses, que también hay apuestas por fuera de esa arquitectura de las instituciones mundiales. Entonces, ¿puedes contarnos un poco de las apuestas y los espacios que ves emergiendo en ese momento que de cierta forma proponen otra versión de cómo pueden ser las relaciones entre los países del mundo? Bueno, creo que es posible que no todos los países del mundo tengan un compromiso muy fuerte con la paz, pero creo que muchos ven con bastante miedo y con bastante preocupación lo que se ha dado a cabo en Palestina durante el último año, porque Israel básicamente ha podido burlarse de cualquier ley internacional y ha podido avanzar de una manera sumamente agresiva y bélica sin que haya ninguna consecuencia. Yo creo que para el resto del mundo, a pesar de cuál tipo de gobierno se tenga y cuál tipo de compromiso con qué sistema económico, político, es preocupante ver que una nación, en cuanto tenga un apoyo de los Estados Unidos, porque se ha visto como un aliado estratégico, tenga de cierta forma esa mano tan poderosa que hoy en día tiene Israel para hacer lo que quiera, porque eso es lo que estamos viendo. O sea, Israel está escalando el conflicto, obviamente no está respondiendo únicamente a lo que se dio el 7 de octubre, sino ahora está en un proceso realmente de demostrarle a la región y demostrarle al mundo que tiene todo el poder militar para expandir su ocupación y acabar tomando todo el territorio palestino. Entonces, para cualquier del país del mundo, eso es una cuestión preocupante. Ahora, el problema es que todos estos instrumentos multilaterales que están surgiendo, tal vez porque hay preocupación sobre el poder desmesurado de los Estados Unidos, aún tienen que enfrentarse con dos cuestiones que son muy importantes, que es que aun cuando crees otros espacios que discutan otras cosas o que tengan otra lógica o que tengan otros participantes, la cuestión aún central es el hecho de que Estados Unidos aún tiene un poderío militar que no tiene comparación con el resto de los países del mundo. O sea, no tiene una comparación ni de un poco, no es así como que, bueno, Rusia se le acerca en cuestión de su stock de armamentos. No, no se le acerca. China tampoco. Entonces, el resto de los países del mundo, por más que Estados Unidos trata de pintar una idea de que, bueno, estamos aquí de cierta forma como la policía del mundo, evitando que otras potencias guerreristas y agresivas impongan sus voluntades, realmente quien hace eso es Estados Unidos, y porque ha construido una acumulación militar y todo un entramado de instrumentos y fuerzas militares que no tiene comparación. Y la otra cuestión es que Estados Unidos no solo tiene un poderío militar muy fuerte, sino que también controla aún la infraestructura financiera de la economía, porque las transacciones, la mayoría de las transacciones de la economía mundial aún se dan a cabo en dólar. Entonces, todo eso está cambiando y creo que lo que pasa es que precisamente episodios como lo que se está dando hoy en día en Palestina le ponen cierta como prisa
al deseo de las naciones en crear una forma de acumular poder que sea, que pueda oponerse al poder de los Estados Unidos. O sea, de cierta forma quiebra una sensación de normalidad y crea una cierta urgencia para que se creen otros mecanismos. Y desafortunadamente lo que también crea, cuando se ve que lo único que está de cierta forma sustentando al imperio es esta gran acumulación de armas, crea un deseo en otros países en llevar a cabo una acumulación similar, porque ven, de nada sirve el diálogo, de nada sirve crear otros espacios, porque a final de cuentas lo único que importa es quién puede más en un conflicto militar. Entonces creo que es ahí donde los pueblos del mundo, a través de sus procesos, a través de la protesta, a través de la lucha, tienen que, o sea, imponerle y exigirle a sus gobiernos que busquen otros mecanismos para resolver los problemas del mundo que no sean únicamente la guerra, porque creo que eso es lo que estamos en un peligro de que desemboque en este momento, ¿no? De que se piense, bueno, ¿de qué sirven los espacios multilaterales como la ONU si la ONU no funciona porque tienes a uno muy fuerte que hace un sabotaje de la ONU? ¿De qué sirve crear otros espacios si ese poder tan grande de uno contra los otros va a continuar? Y eso es lo que digo, lleva a pensar que la única solución, por lo tanto, es militar. Y tenemos que luchar contra eso. Tenemos que apostar en el diálogo, tenemos que apostar en la diplomacia y también en las luchas populares no violentas que se lleven a cabo para decir hay otras soluciones para los conflictos que no son únicamente por la fuerza. Así que seguiremos disputando el alba. En resumen, querida Stephanie, te agradecemos muchísimo que te hayas sumado y pues ojalá que quienes nos están viendo pues puedan seguir también los trabajos que está haciendo la Asamblea Internacional de los Pueblos, lo que hace Stephanie, lo que escribe y reflexiona Stephanie. Así que muchas gracias, querida Stephanie, por estar aquí con nosotras. Pues ahí estaba nuestra querida Stephanie. Y pues bueno, ya hay algo que, pues en esta disputa del ALBA también, pues llegamos a un momento de inflexión hoy en México, que es la sucesión presidencial. Estamos a tan solo, insisto, unas horas de que comience ya formalmente en el Congreso la transición del presidente López Obrador al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Es una transición que pues no solamente es evaluación mía, sino de quienes también han venido a acompañarnos en estos días tan importantes para el pueblo de México, de todo el continente, incluso de otras latitudes, que mencionan y destacan esta transición ordenada, esta lección que se deja también a la luz de otros procesos en donde la salida de Andrés Manuel López Obrador de la escena pública lo que lleva es a una consolidación o a un relevo también obligado, no solamente de palabras, sino en las instituciones, tanto en el gobierno como en el partido. Recientemente hubo una transición en la dirigencia del Partido Movimiento Regeneración Nacional, en donde quedaron nuevos liderazgos, todos ellos, o su gran mayoría, menores de 40 años, muchos de ellos jóvenes que han estado militando en este proceso de transformación y que ahora también se va a dar este relevo, esta sucesión en el gobierno de México. Pues hay muchas cosas que se han cumplido. El presidente López Obrador ha insistido en que cumplió 99 de 100 compromisos que hizo en el 2018, algunos de ellos arrancaron, ¿no?, estos procesos, redistribución de las riquezas, programas sociales que hoy son derechos sociales, que llegan a 4 de cada 5 hogares en este país, sea para jóvenes, mujeres trabajadoras, para los pueblos indígenas, los llamados planes de justicia, las restituciones de las tierras también a los pueblos indígenas, y también reformas históricas que se dejan incluso en este último mes, la reforma al Poder Judicial, que ya se dijo se va a profundizar en las fiscalías, tanto estatales, locales, también una reforma a los pueblos, una reforma constitucional al artículo 2 que tiene que ver con los pueblos indígenas, los pueblos originarios, el pueblo afromexicano, reformas de todo tipo, son 20 las que se esperan aprobar en este inicio de una nueva legislatura, y también quedarán pues no solo pendientes, sino retos, obstáculos que vienen siendo muchos de ellos heredados propios de la década de los 80s, 90s con la privatización y desmantelamiento del Estado mexicano, con el avance de políticas neoliberales, privatizadoras, expoliadoras y otras tantas con
el fraude del año 2006 que puso en la presidencia a Felipe Calderón y que con ello derivó una forma de tratar de legitimar su gobierno a través de impulsar una mal llamada guerra contra el narcotráfico. Esa guerra nos ha dejado cientos de miles de desaparecidos y desaparecidas, nos ha dejado repensar la seguridad nacional a través cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, nos tiene que obligar a las izquierdas a sentarnos a debatir ese rol de las Fuerzas Armadas, pero también las lógicas de la seguridad comunitaria que en algún momento Zoe, te comparto, pues se llevó a cabo en este país, se llevaron a cabo autodefensas, se llevaron a cabo guardias comunitarias que también fueron cooptadas por el Estado mexicano o en algunos momentos incluso entregadas directamente al narcotráfico que les asesinó. Entonces, el tema de la seguridad de los militares es algo pues que está sobre la mesa y sobre todo a la luz de que se han cumplido 10 años del caso Ayotzinapa, un caso que cimbró este país, que todavía no sabemos dónde está el paradero de 43 de los 46 estudiantes detenidos y desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014. Sabemos que está implicado el ejército, sabemos que todavía no se han entregado los folios de varias de los digamos, los testimonios que hubo ese día por parte de las Fuerzas Armadas. Ese es el compromiso número 100 que no se cumplió durante esta administración, pero que abre muchas heridas, que tiene muchísimos retos y es ahí donde entra esta nueva administración el día de mañana, marcada también por una mujer que ha acompañado las luchas populares, estudiantiles de este país, que ha logrado también acompañar al presidente López Obrador en la fundación del Partido Movimiento Regeneración Nacional, que fue alcaldesa aquí en la Ciudad de México, fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, fundadora de Morena, científica, una de las que conformó un panel que ganó un premio Nobel también de ciencia, y que, bueno, ha sido dirigente estudiantil y que tiene varias expectativas, sobre todo ante lo que ha significado este gobierno en la transformación de la vida de millones de mexicanos y mexicanas en México y también de millones de mexicanos y mexicanas en el exterior. Así que, pues, hay bastantes sensibilidades en este momento. La mañanera del día de hoy, Zoe, pues, derramó bastantes lágrimas, se hizo un balance de lo que se logró, pero también se despide con ello un líder que, con todos los claroscuros, con todas las contradicciones, con todas las, incluso estas, ¿no?, fallas, como en el caso del tema de Ayotzinapa, es inevitable que se configura ya, ahora sí podemos decirlo, unas horas de que acabe, pues uno de los mejores gobiernos que ha tenido este país en su historia. Entonces, pues las emociones al mil, querida Zoe. Sí, bueno, no sabía que era posible resumir, ¿no?, el gobierno de Andrés Manuel en acaso 5 minutos, pero creo que hiciste un buen trabajo, Alina. Nada más te quería preguntar, ya que estás ahí, me imagino que pocas cuadras del Zócalo, o sea, ¿cómo está el ambiente? Porque, bueno, nos contaste la semana pasada cómo fue todo el grito, ¿no? Todas las emociones, el Zócalo desbordado, ahora con lo que va a ser la toma de posesión con Claudia, que tiene presencia, el jefe de Estado de Cuba, sabemos que hay visitas importantes, hubo todo ese pleito, ¿no?, por la venida y no venida del rey. ¿Cómo está el ambiente y cómo sientes tú que tú has acompañado todo ese proceso como comunicadora, periodista, militante también? Entonces, para cerrar, cuéntanos un poco de esas emociones y ambiente. Pues yo creo que es difícil, eso ahí sí, ¿no? Las emociones, yo creo que la constante es esos sentimientos encontrados que vienen ya acumulándose también de ese 15 de septiembre que les narraba y que esa era la respuesta, ¿no? Promedio de todos los que habían venido al grito, en donde se sienten felices por el sexenio que se va, se sienten tristes por el gobierno que también se va y se sienten felices también porque se pone a reto esos retos, ¿no? Que Andrés Manuel siempre fue muy insistente, él siempre dijo que se estaban poniendo los cimientos de una cuarta transformación, haciendo alusión a la independencia, a la Revolución Mexicana, a la Guerra de Reforma y que ahora se abría un nuevo periodo en la vida pública de este país. Esa cuarta transformación pues tiene a varios molestos, ¿no? A una derecha que está derrotada electoralmente, más no ideológicamente, que todavía tiene ciertos espacios de debate, tiene los medios públicos, los poderes fácticos siguen, pues no se construyó el socialismo, ¿no?, en este
país siguen ahí día y noche dando esa disputa a los sectores empresariales, pero también hay una militancia que está bastante triste. Hoy, en tiempo récord, la mañanera, yo no sé si había tenido más audiencia que esta, no lo descarto, pero había solo en el canal oficial del presidente López Obrador 220,000 personas conectadas en vivo, más las réplicas, ¿no? En todos nuestros canales, en De Raíz, pues también se estaba transmitiendo, en todos los medios de comunicación se estaba transmitiendo, en los medios públicos. Entonces se hablaba ya de que se iba a romper récord esta mañana con este adiós del presidente López Obrador. Quedan sensibilidades, ¿no? Yo creo que en todas latitudes, porque por más exigencias que se puedan tener este gobierno, también hoy es inevitable decir que 10 millones de personas salieron de la pobreza, es decir, tampoco es que sea mínimo que se disminuyeron más del 80% los secuestros en este país, que se disminuyó en más de 20% los feminicidios, que 4 de cada 5 hogares en este país reciben un programa social, que se disminuyó la pobreza, la desigualdad, ¿no? Hoy tenemos un país un poco más justo, un poco más vivible, y eso tiene que ver con un proyecto de nación de rescate, ¿no? Desde las bases. Entonces también creo que se situó hacia la izquierda en los debates. Estábamos acostumbrados a que los medios de comunicación dictaran, ¿no? De forma inapelable, pues las grandes verdades, lo que fue con Ayotzinapa, por ejemplo, la verdad histórica, y que ahora al menos haya una disputa, insisto, con todas las contradicciones que puede tener cualquier gobierno, ni siquiera solo el mexicano, lo hemos visto en todos estos años en toda América Latina, no hay un solo gobierno que esté libre de contradicciones. Entonces, ante ese panorama, Zoe, pues creo que es inevitable decir que pues me tocó cubrir también, ¿no? Y es muy fuerte, ¿no? Porque me tocó también hacer periodismo en el sexenio pasado, y las condiciones, ¿no? De la libertad de expresión, pues es muy complejo, porque en el sexenio pasado tú no podías, tú sabías que había una política de Estado, ¿no? Directamente de acallar a los periodistas, de acallar a los movimientos sociales. Ahora, en esa complejidad, pues sabes que se pueden determinar cuáles son los poderes fácticos detrás de todas estas amenazas. No es que haya acabado la violencia contra periodistas, pero también hay que situarla, ¿no? O sea, yo soy uno de esos ejemplos en donde, siendo de izquierda, pues formo parte del mecanismo de protección a periodistas, porque las amenazas continúan, pero ahora sabemos también desde dónde pueden venir. Entonces, es un periodo de la historia de México que ha sido fabuloso vivirlo, que ha sido maravilloso atestiguarlo, que yo me siento muy feliz de ver a mi familia que durante años, sexenio tras sexenio, sea que les hacían fraude, que eran unas generaciones eternamente derrotadas, ¿no? En las urnas, ideológicamente, y que ahora hay una que otra victoria que está floreciendo. Entonces, pues yo me voy muy agradecida de haber sido testigo también de lo que ha ocurrido, de también como periodista estar muy agradecida, y como militante, ¿no? También de este proceso, pues haber acompañado las luchas también por todo el país. Me siento muy privilegiada de acompañar también desde el Instituto de Formación Política, haciendo formación política por todo el país, y atestiguar testimonios que de verdad me voy a poner a llorar si los cuento, pero simplemente, por ejemplo, en las elecciones, ver a compañeras mexicanas en el exterior que decidieron venir desde Estados Unidos, ¿no? Que recién habían obtenido sus documentos y vinieron a votar porque querían consolidar lo que se conoció como el Plan C, tener la mayoría calificada, y no podían hacerlo votando a distancia, y decidieron venir a votar hasta México para tener a sus senadores, a sus legisladores, y entonces aprobar la reforma al Poder Judicial, la reforma a los pueblos indígenas y afromexicanos. Todo ese tipo de cosas pasaron durante este sexenio. Entonces, pues se cierra un ciclo, y pues también las batallas no van a cesar. Yo estoy segura de que mañana a primera hora veremos a una derecha cada vez más descontrolada, una derecha mucho más violenta, mucho más reaccionaria, mucho más misógina, que creen que una vez que no esté el presidente López Obrador, y que lo hemos visto también con Dilma, lo hemos visto con todos los sucesores y sucesoras en América Latina, van a arremeter con mucha mayor fuerza. Entonces, las batallas yo creo que van a ser mucho más potentes el día de mañana. Desde las 5 de la mañana estaremos viendo titulares, estaremos viendo los medios cada vez más desesperados, y pues aquí estaremos, como dicen en Venezuela, rodilla en tierra, cámara en mano, tenemos que decirlo desde el periodismo también, cámara en mano para reportar y disputar el alba sobre. Bueno, así es. Muchas gracias, Alina. Estaremos atentos y atentas mañana
a todo ese proceso de toma de posesión y recordarles que siguen viendo este programa Disfrutar al Alba, suscriben a todos los canales de YouTube de Raíz, Barricada TV, denos me gusta en todas las redes sociales de cada medio, People's Dispatch, Barricada de Raíz, y recordarles que cada lunes nos vemos a las 22 horas de Argentina y 19 de México. Así que muchas gracias. Estaremos de nuevo el próximo lunes. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Estaré en la primera línea. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. No se meta conmigo, caballero.